El cuarto volumen del subsidio se titula Orando con santos y pecadores y está a cargo de Paul Murray, de la Orden de Predicadores. Y dice que el enfoque principal de esta obra no es sobre los estados más elevados de la oración contemplativa, sino descubrir qué ayuda pueden ofrecer los grandes santos a quienes deseamos progresar en el camino de la vida de oración. Una paradoja interesante que descubrimos en la historia de los santos es que algunos fueron pecadores y sobre todo que aprendieron a orar gracias al testimonio de pecadores. Por ejemplo, Santo Domingo repetía constantemente las palabras del publicano en el templo: Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Y Santa Teresa señala que quienes alcanzan la morada más alta del castillo interior siempre están en contacto con el espíritu humilde del publicano. En esta obra pondremos la atención en 4 santos, 2 hombres y 2 mujeres, los 4 reconocidos como doctores de la Iglesia. El primero es San Agustín de Hipona. Las Confesiones es la obra más célebre de Agustín. Revela con despiadada franqueza la naturaleza de la debilidad, el pecado, que plagó al santo cuando era joven. Anhelaba librarse de esta obsesión por el sexo, sin embargo, se negaba a la perspectiva de ser privado del placer, la lujuria que lo apasionaba. Con ardiente honestidad, se vuelve hacia Dios y exclama: «Oh Señor, me ponías ante mis propios ojos para que pudiera ver. Cuando era joven te había pedido castidad y continencia y dije: dame castidad y continencia, pero todavía no, porque temía que respondieras a mi oración de manera inmediata». Las Confesiones ponen al descubierto el corazón interno de un hombre que busca a Dios, pero no son una obra de autobiografía. De hecho, desde la primera página hasta la última, se lee como una meditación dirigida directamente a Dios. San Agustín quedó profundamente conmovido por los salmos cuando leyó el Salmo 4 que dice: «Cuando clamo, respóndeme, Dios de mi justicia, apiádate de mí y escucha mi oración». Después de este encuentro, se convirtió en un asiduo lector de los salmos, que incluso llegó a escribir un comentario sobre ellos. En sus lecturas, descubrió que los salmos eran un reflejo de los sucesos de su vida, y que orar con ellos era tan transformador que podía incluso sanar las heridas de su corazón. Con frecuencia, la culpa que sienten los pecadores puede ser tan pesada que les resulta creer que Dios perdonará sus faltas. Agustín lo sabía, por eso constantemente citaba el Salmo 33: «Acércate a Él y serás iluminado, y tu rostro no se avergonzará». Cuando la persona logra vivir virtuosamente, debe tener cuidado de no atribuir esa buena conducta a sus propias fuerzas. Es necesario mantenerse humilde, en otras palabras, hacerse pequeño. Un pequeño reconoce que no cuenta con los medios para realizar grandes cosas, por eso reconoce la fuerza de Dios. De todos los escritos de Agustín, quizás la descripción más conmovedora y convincente de enamorarse de Dios está en el libro 10 de las Confesiones. «Tarde te amé, hermosura y tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo». Después de su conversión, parece que San Agustín ha culminado su feliz viaje hacia Dios. Ahora todo es serenidad y felicidad. El gran pecador es ahora un gran santo. Pero en realidad no es el final de la historia. Él mismo afirma en el capítulo 10 de las Confesiones que la pesada carga de su pasado lo arrastra de nuevo a la tierra, que frecuentemente se ve preso de sus hábitos que lo sujetan fuertemente. Es el precio, dice, de pagar por la carga de la costumbre. Señala Benedicto XVI que San Agustín comprendió que el viaje después de la conversión continúa siendo un viaje de conversión. El mismo Agustín llega a decir en una de sus charlas en Cartago que frecuentemente sus pensamientos lo torturan y que casi a diario tiene que luchar contra las malas sugerencias que lo tientan. De esto podemos aprender que todos los seres humanos, incluso los santos, que aunque no ceden,
experimentan los deseos inspirados por el pecado. La vida de San Agustín y de muchos santos nos animan a no quedar paralizados por el miedo ante el pensamiento de nuestra debilidad humana. La otra santa testimonio es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, nombrada doctora de la Iglesia en 1970, una mujer audaz y con carácter que, a pesar de poseer una elocuente capacidad para hablar y escribir, tuvo que luchar para abrirse camino en una época donde las mujeres religiosas debían guardar silencio y no podían salir del claustro. Condicionada por estas circunstancias, pero deseosa de saber si hacía la voluntad de Dios, se volvió con profundidad a la oración. La Teresa que presentaremos es la mística, una mujer de oración tan agraciada con visiones y éxtasis extraordinarios, que sus relatos pueden dejar sin aliento a sus lectores. Después de muchos años, siguiendo distintos métodos de oración, Teresa encontró el método adecuado para ella. Escribe en El Camino de la Perfección que hay muchos y muy buenos libros que han escrito personas doctas para gente espiritual de entendimiento y oración metódica. Pero ella, lejos de ser calmada y metódica, reconocía que era una de esas personas que poseen una mente tan perdida como un caballo desbocado que no hay quien lo haga parar, que cada vez que se detiene a pensar en Dios, le saltan 1000 disparates, escrúpulos y dudas. El método que Teresa desarrolló para ayudar a su mente distraída a enfocarse en Dios implica dos cosas. Primero, la recitación de una oración vocal sencilla como el Padre Nuestro. Y segundo, la práctica de la presencia de Dios. Cuando oraba, ella trataba de visualizar que Cristo estaba a su lado haciéndole compañía. Y si tenía que hablar, recomendaba que era necesario advertir que alguien le escuchaba. El viaje de Santa Teresa hacia Dios está marcado por una serie de maravillas casi inimaginables: rápidos vuelos de arrobamiento, zonas de quietud y silencio, visiones de sublime belleza, heridas de dolor y gozo extáticos. Cuando era una monja joven, la tarea más difícil para Santa Teresa no era el desafío de mantener la concentración en la oración, sino el constante reconocimiento de ciertos pecados en su vida. ¿Cómo podía presumir de estar en presencia de aquel a quien sentía que traicionaba constantemente? Ella llegó a comprender que si el alma persevera en la oración, en medio de los pecados, tentaciones y fracasos, al final, el Señor la llevará hacia la puerta de la salvación. Los favores místicos y las consolaciones que Santa Teresa recibía eran de las cosas más conocidas, y aunque las valoraba, solía decir: el amor del Señor no consiste en estos gustos y ternuras que tan deseados tenemos y nos dan consuelo, sino en servirle con justicia, fortaleza y humildad. Cuando era una joven monja, desanimada por la persistencia de ciertos pecados en su vida, decidió dejar de rezar hasta que hubiera logrado controlar su debilidad. Con el tiempo comprendió que por algo tan pequeño se estaba apartando del sumo bien. Esta experiencia la llevó a enseñar que quienes han nacido en pecado nunca deben abandonar la práctica de la oración. De hecho, Santa Teresa enseñaba que las cosas empeoran si se abandona la oración. Si la gente se mantiene en oración, dice, pueden estar seguros de que con el tiempo llegará al puerto de la luz. Toca el turno a Santo Tomás de Aquino. Más conocido en el campo de la teología y la filosofía, el objetivo de este fraile predicador era comunicar la sabiduría salvífica del Evangelio. El doctor Angélico también era una persona de profunda oración. Decía que todos tenemos algún pecado y señala que hay personas tan presuntuosas que se atreven a afirmar que podríamos vivir en este mundo y con nuestras propias fuerzas evitar el pecado. Pero esto no se lo ha concedido, dice el santo, a nadie más que a Jesucristo, que tenía el espíritu más allá de toda medida. La oración de Adórote Devote, compuesta por Santo Tomás como un auxilio para su meditación ante la Eucaristía, es reconocida como la oración más profunda y hermosa jamás compuesta. Para Santo Tomás,
La oración de petición y la oración de súplica están en el núcleo mismo de la oración cristiana, sin importar cuán mística o profunda se vuelva la oración. ¿Y qué pasa con las otras formas de oración, como la quietud, la alabanza o acción de gracias? Sin duda, todas son genuinas, pero la oración de petición forma parte esencial de la vida. Se puede decir que todas ellas están arraigadas y fundamentadas en la petición. En la biografía titulada Vida de Santo Tomás, se encuentra una oración donde el santo pide un conocimiento más profundo de Dios. Veamos algunos fragmentos. Dame, dulcísimo Dios, un corazón vigilante, que ningún pensamiento disperso pueda apartar de ti. Dame un corazón noble, que ningún innoble deseo pueda jamás envilecer. Santa Teresa de Lisieux. Aunque Santa Teresa era muy admirada por un pequeño número de su comunidad, dicen que durante su vida en el Carmelo, la sierva de Dios pasó desapercibida en la comunidad. Incluso durante sus últimos años, continuó llevando una vida oculta. Desde muy pequeña, Teresa deseó ser santa. Ese fue el motivo de su ingreso al convento. Pero pronto se dio cuenta que no era capaz de aspirar a los caminos más altos y desafiantes de la santidad. Ella decía que cuando se comparaba con los santos, notaba una gran diferencia, como si se compararan una montaña elevada y un grano de arena. Pero en lugar de desanimarse, se decía que Dios no podía inspirar deseos irrealizables. Se dio cuenta que tenía que soportarse así como era, incluyendo sus imperfecciones. Su deseo de elevarse hacia Dios la llevó a buscar en las Sagradas Escrituras algo que le sirviera como un ascensor para llegar a Dios. Y lo encontró en un texto de la sabiduría donde dice: todo aquel que es pequeño, que venga a mí. Pero deseosa de saber lo que Dios haría con ese pequeñito, la tranquilizó otro texto donde dice: como a uno quien consuela a su madre, así los consolaré yo. Así surgió en ella el deseo de ser cada vez más pequeña para agradar a Dios. A todo esto se le conoce como el pequeño camino o el caminito de Santa Teresa. Ella era incapaz de seguir el camino de la mortificación de los grandes santos, pero no se sentía excluida de ese llamado. Encontraba consuelo en el texto del Evangelio donde dice que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y decía: por eso sigo el camino que Él me traza, y este camino no representa una huida al desafío de la cruz. En una carta, ella se refiere a sí misma como el pequeño cero. Imposibilitada pero deseosa de unirse a las misiones, escribe a un sacerdote amigo suyo que ella sola podía hacer muy poco, pero si lo acompañaba en la oración podía ser muy útil. De hecho, dice: el cero por sí solo no tiene valor, pero cuando se coloca junto a la unidad se vuelve muy poderoso. El pequeño camino que enseña Santa Teresa no es mera sentimentalidad. Hacerse pequeño es tener el valor y la humildad para enfrentar la realidad de la propia vida y entregar el falso orgullo. Significa estar dispuesto de corazón a hacerse pequeño y humilde en los brazos de Dios, reconociendo la propia debilidad y confiando en la bondad paterna. La sencilla oración de Santa Teresa es una con la sencillez de su vida. No tengo el valor, señala, de forzarme a buscar bellas oraciones en los libros. Hay tantas que realmente me dan dolor de cabeza. Yo solo digo muy sencillamente a Dios lo que deseo decirle sin componer frases hermosas, y Él simplemente me entiende. Existen grandes libros para personas que buscan la perfección de manera extraordinaria, pero esa no es mi vocación. Para las almas sencillas como ella, no debe haber caminos complicados. Pronto se dio cuenta que no podía seguir el camino de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila. De hecho, en sus inicios llegó a dormirse en su tiempo de meditación. Pero ella, lejos de molestarse por este fracaso, decía: el Señor conoce nuestra flaqueza, sabe que no somos más que polvo y ceniza. Aún con eso, encontró en la lectura de los evangelios
la fuerza que la sostenía durante esos momentos de oración. Como ejemplo de oración sencilla, Santa Teresa se enfocó en dos figuras evangélicas, el publicano y María Magdalena. En lugar de apresurarme al primer puesto como el fariseo, repito llena de confianza la humilde oración del publicano e imito la amorosa audacia de María Magdalena. Para finalizar, digamos que vistos desde lejos, los santos pueden parecer distantes e intimidantes, siguiendo su camino hacia Dios por una senda demasiado alta, mística o ascética. Pero ellos, señala Santa Teresa, tienen gran compasión de nuestras miserias. Recuerdan que ellos también fueron débiles y mortales como nosotros, y cometieron las mismas faltas y sufrieron los mismos combates. Que esta breve síntesis del cuarto manual nos recuerde una cosa: la santidad también es posible para nosotros. Bendiciones.